Muy bien, muy buenas tardes a todos. Este es un evento que el Instituto de Bioética del Colegio de Abogados de Rosario ha organizado específicamente para abordar temas que son preocupantes desde el punto de vista de la ética y, por supuesto, con más razón, de la bioética. Aquí nos vamos a encontrar con dos disertantes de primera línea, que ya los voy a presentar, y además también la idea era que estuviese el doctor Pablo Dávoli, que está mencionado en el flyer, pero por una razón de urgencia. Ustedes saben que Pablo Dávoli es asesor de un senador nacional. Bueno, fue llamado de urgencia y por lo tanto se va a sumar en cuanto él pueda desocuparse. Así que bueno, vamos a dar comienzo entonces mencionando cuál es el título de este evento, de este webinar. El título es Transhumanismo, Historia, Presente y Encrucijadas. Todo esto dentro de lo que es el marco jurídico del siglo XXI. Nos acompañan en esta oportunidad el doctor Juan Bautista González Saborido, que es abogado, es magíster en Ciencias de la Legislación, asesor legal del Consejo Económico y Social, Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, es profesor de Fundamentos Jurídicos de la Doctrina Social de la Iglesia en la especialización de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Católica Argentina. También es profesor invitado en Teoría del Estado de la Universidad de Buenos Aires. También como disertante, el doctor Jorge Ripani, que es abogado, es docente de Derecho Político e Historia Constitucional de la Universidad Nacional del Rosario, es publicista, autor de artículos, y además también es tesorero del Instituto de Bioética. A Pablo lo vamos a presentar oportunamente cuando se sume, y también nos acompañan en esta oportunidad el doctor Hernán Bayot, quien es miembro del directorio del Colegio de Abogados de Rosario, y que lo hace en representación del directorio, y por lo tanto se lo agradecemos profundamente su presencia. También tenemos presente a nuestra querida secretaria del instituto, la doctora Alcira Chaneri. Veo caras conocidas, tanto la doctora Carlota López, ahí la tengo, así que bueno, agradezco también, está Adriana, y bueno, muchísimas personas que también nos acompañan en este momento. Bueno, la dinámica de esta reunión, que bueno, van a hacer presentaciones, y después vamos a abrir al diálogo respetuoso, va a ser, digamos, en la medida que los disertantes vayan exponiendo el tema. Nosotros vamos a ir tomando nota con la doctora Alcira Yaneri, y posteriormente, cuando ya estemos por finalizar, vamos a abrir, digamos, a las preguntas y también al diálogo y a las respuestas que los diferentes participantes quieran, digamos, realizar. Bueno, les damos una cordial bienvenida, muchísimas gracias. Adelante, doctor Jorge Ripani. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bien. Bueno, para los que se preguntan qué hace Jorge hablando de este tema, bueno, yo soy profesor de Historia Constitucional. Pregúntenle también a Harari, pregúntenle también a Henry Kissinger, ¿no es cierto? En realidad es que la historia nos permite comprender el presente y cambiar el futuro. Y nos da un marco, digamos, de mayor amplitud en cuanto al radar. Pero también otros podrán decir, bueno, como dice Carlos Sánchez, que habla de este tema de transhumanismo, dice, los programadores se centran en los problemas de la gente de su edad.
Cuando eran jóvenes inventaron las redes sociales para ligar, para charlar con señoritas. Ahora que peinan canas, le ha entrado la angustia existencial y el transhumanismo se ha convertido en la ideología de moda. Claro, esto me podría pasar a mí, que ya estoy medio cuarentón, tengo mis canas, acabo de tener familia, pero bueno, en realidad no. Dicen que para dar una charla hay que arrancar con humor para romper el hielo, pero en realidad yo me quería poner serio, porque en realidad este tema lo vengo siguiendo, lo vengo monitoreando, y mi ocupación, mi preocupación deviene más bien de que uno tiene familia, cree en la trascendencia y le desea un futuro mejor, ¿no es cierto?, a los hijos nuestros, a los hijos de nuestra patria también. Pero además porque creo que esto no se va a arreglar en el futuro con un amparo de salud, sino que más bien tiene que ver con una tarea titánica, más vinculada a elevar el umbral del poder nacional para que la Argentina pueda sentarse en el marco internacional, en un marco de más respeto, donde sea sujeto y no objeto de la historia, y además, digamos, de esa forma, con un poder nacional suficiente, pueda garantizar recién ahí la felicidad de su pueblo. Mi intervención va a ser más introductoria del tema, para luego darle paso al plato fuerte, que es nuestro invitado, Juan Bautista González Saborido, pero digamos, como introducción, bueno, este es el libro Relaciones Internacionales, una teoría crítica de la periferia sudamericana, de Marcelo Bullo, el doctor rosarino, que ahora está siendo líder en ventas en España, con otro libro. Y entonces en la página 18 me encuentro con que él va a analizar, la 118, dos realidades de lo internacional, de lo global. Una, la realidad de las personas de existencia ideal, o como decimos nosotros en el pasillo del tribunal, de las personas jurídicas, y otra, la realidad de las personas físicas o de existencia visible. En cuanto a las personas jurídicas, dice, ¿no? El Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich, un organismo muy prestigioso, analizó el tema global y señala lo siguiente: una red de 1.318 empresas multinacionales poseen o controlan la mayoría de las grandes firmas de primera línea y manufacturas del mundo, que representan aproximadamente el 60% de los ingresos globales. Por detrás de esas 1.318 empresas, una superentidad de 147 empresas controlan o poseen el 40% de la riqueza total de la red. Menos del 1% de las multinacionales controlan el 40% del total de la red de empresas más importantes del mundo. Ese ultraminoritario poder empresarial está compuesto en su inmensa mayoría por entidades financieras que, entre otras cosas, son las dueñas reales de las grandes compañías multinacionales petroleras y mineras. Conviene recordar, dice Bullo, que si el británico HSBC fuese un país, tendría un PBI notoriamente más grande que el de Francia y casi tanto como el de Alemania. Les pido un poquito de paciencia porque me gustaría leerlo para estar preciso, ¿no? En cuanto a persona física, utiliza un informe del Credit Suisse del 2015. Este informe arroja que el 1% más rico de la población mundial acumula más riqueza que el 99% restante. Un informe de Oxfam, otro informe que emplea el libro, señala que solo 62 personas poseían la misma riqueza. El informe es del 2016. 62 personas poseían la misma riqueza que 3.600.000, o sea, la mitad más pobre de la humanidad. Y no hace mucho, en 2010, eran solo 388 personas. Es decir, que la riqueza en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha incrementado 45% en apenas 5 años, algo más de $500 millones desde el 2010, hasta alcanzar 1.76 billones de dólares. La conclusión más importante del informe de Oxfam llega cuando afirma que el 1% más rico utiliza el poder del dinero para manipular el sistema internacional, ampliar la brecha, dejando sin esperanza a cientos de millones de personas pobres.
no se queda ahí, sino que cita algunos otros autores vinculados con el poder mundial, como Hans Morgenthau, que dice: los impulsos a vivir, procrear y dominar son comunes a todos los hombres, y si, como sostiene Peltzer, el instinto de poder mueve o impulsa a algunos hombres a dominar la voluntad de otros, es lógico deducir que el 1% más rico se mueva a querer dominar la voluntad de todos los hombres y de todos los estados que integran el sistema internacional. Esto por ahí es lo más novedoso, ¿no? Que hay una élite global apátrida, porque no importa cuál es el DNI o dónde nacieron, que tiene más patrimonio que los propios estados y que tienden a dominar al propio Estado-Nación, es decir, que el Estado-Nación se ve debilitado. Ahora bien, esta gigantesca desigualdad ya alertaba a Perón, que se estaba agudizando de tal manera, esto en el año 74, escrito póstumo de Perón, el modelo argentino, decía: parece como si hubiera más de una especie sobre la faz de la Tierra, la gran desigualdad que hay. Y siempre estuvo preocupado, ya desde comunidad organizada hasta modelo argentino, en este problema del avance tecnológico irrefrenable, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí tenemos planteado ese problema. Sin embargo, hay que agregar que, ya entrando en transhumanismo, esta élite está predicando una serie de puntos. Yo anoté unos 10 puntos, pero pueden ser más, esto es una introducción rápida, de cuestiones que es posible hacer con el avance tecnológico. Número 1, la eliminación del papel moneda. Número 2, la hiperlongevidad. Número 3, la eugenesia. La eugenesia, dice Jacques Attali en una entrevista, no necesita presentación Attali, me imagino, ¿no? Dice, podría llegar a ser en el futuro una práctica común. Si es verdad que vamos a vivir 500 años o que vamos a ser inmortales, la eugenesia se va a transformar, dice, se podría transformar en una práctica común. 4, laboratorio de enfermedades y armas biológicas. Esto es algo que ya había denunciado el primer ministro de Salud de la Argentina, Ramón Carrillo, en los años 50. Algo que ya está pasando, ni siquiera algo que puede venir en el futuro, el laboratorio de enfermedades y armas biológicas. 5, automatización y reemplazo del trabajo humano manual. Pero guarda, ahora también esto parecía algo más o menos normal, que se, digamos, automatice el trabajo manual, pero ahora aparece también el trabajo intelectual. Ya en el libro de Harari, en entrevistas también y conferencias, plantea que puede haber inclusive, digo, estamos en un ámbito jurídico, jueces no humanos, inclusive, ¿no? De ahí que este reemplazo de trabajo humano puede generar una gran desigualdad, una gran desocupación, una clase que llama Harari inútil. De ahí que haya una propuesta de que le llaman retóricamente salario básico universal, que en realidad es más bien una renta de subsistencia, o bien, como decimos acá en el Virreinato del Río de la Plata, la platita, ¿no? Algo que decíamos, nosotros le llamamos plata al dinero porque viene del Perú, ¿no? 6, esto también es importantísimo, lograr la superinteligencia a través de la genética y o los químicos y o la fusión de la mente con el software. 7, los supersoldados, o en general la superdestreza física, a través de los mismos 3 mecanismos, que pueden darse unidos o combinados por separado. 8, y esto es algo que acá lo anunció Menem en el año 96, en Tartagal, el fin del confinamiento en el planeta Tierra. Le llaman confinamiento, ¿no? Entre comillas. Donde uno podría ir en viajes espaciales o vivir directamente en el espacio. 9, y atención, un upload de la mente, es decir, la función mente-software, la formación de un software universal, porque si yo logro pasar la mente a un software, este software pasa, no sé, a la nube, pongámosle, se genera un software universal, dicen ellos. Esto está todo escrito, no es que lo estoy diciendo yo porque se me ocurre. El que no lo haga va a quedar fuera de todo. Es decir, una especie de control importante, se avanza en el control, digamos, de la humanidad. En
En ese sentido, el coronel Pedro Baños de España dice, el móvil inteligente, fíjense ya el nombre, móvil inteligente, o smartphone, ya no es algo voluntario. Se ha convertido en una imposición, porque lo necesitas inclusive para operar con tu banco. Y punto número 10, el más polémico, la inmortalidad. A través de la genética y o las hibridaciones genéticas, a través de esta fusión mente-software, alcanzar la inmortalidad. Por eso le pone al libro Harari Homo Deus, ¿no? Hombre Dios. Por mencionar, digamos, a los dueños del dinero y de la tecnología, los dueños de digamos, los que forman parte de esta élite, Bill Gates ha dicho cosas en este sentido, Elon Musk ha dicho cosas en ese sentido, Klaus Schwab lo ha dejado por escrito en su último libro que se llama El Gran Reset, el Gran Reseteo, Kurzweil, que es el director tiene todos apellidos raros, perdón, el director de Google, de ingeniería de Google, y los intelectuales, que obviamente no forman parte de la élite global, pero que van acompañando en la academia estos digamos, experimentos. Jacques Attali, ya mencionado, Harari, también mencionado, que están muy montados, obviamente, logran un marco, digamos, de visibilización muy importante porque están montados, digamos, a través de la élite. Por ejemplo, Elon Musk dijo que en una entrevista declaró que jugar con la inteligencia artificial era jugar con el demonio. Sin embargo, tiene él un proyecto que se llama Neuralink, y dice que, digamos, la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana, va a tender a dominarla, y él dice que los humanos podrían pasar a ser gatos domésticos. Dice, bueno, a mí no me gustaría ser un gato doméstico, pero dice, por ahí no queda otra. La única solución sería agregarle una capa digital al cerebro. ¿Sí? Una capa digital que se fusione y actúe en simbiosis con el resto del cuerpo para elevar la inteligencia humana frente a la inteligencia artificial. Yuval Harari en su libro Homo Deus dice que, bueno, se generaría de esta forma en los próximos años una clase inútil, una gran clase inútil, los humanos serán expulsados del mercado laboral, la riqueza va a estar concentrada en las manos de los que posean la tecnología, y para el resto, ¿qué queda? Dice, para el gran resto poblacional, ¿no? Bueno, para el resto, dice Harari, quedaría como hipótesis, ora la muerte, o ora las drogas y el mundo tridimensional, ¿no? Esto de ponerse anteojos y vivir una vida tridimensional, como ya pasa Facebook, que les cambió de nombre, se llama Meta ahora, ¿no? Una realidad tridimensional. Y como muchos niños de nuestra familia ya están entrando, ¿no? Ahora, esto podría ser, dicen ellos, esto no lo digo yo, lo dicen ellos, podría ser incluso mayor, se podría, digamos, meter, digamos, chips en el cerebro y cosas así, que no puedo explicar porque no llego a comprenderlo tanto tampoco. Y cita Harari a Nick Bostrom, otro, digamos, del movimiento transhumanista, y Bostrom dice que en realidad esta degradación del ser humano, él cree que no va a ser posible. Pero no va a ser posible no porque la humanidad pueda enfrentarse, sino porque cuando la inteligencia artificial supera la inteligencia humana, dice Bostrom, sencillamente exterminará a la humanidad, en busca de algún objetivo insondable propio. Insondable porque no sabemos por qué, porque nuestra mente, que sería teóricamente inferior, no podría comprender los motivos de una mente artificial superior. En ese sentido, y puede ser esto lo peligroso en el primer libro de Harari, con el cual pasa él a la fama, Homo Sapiens, él explica bien ahí que hubo épocas en la historia de la humanidad donde convivieron distintas especies. Y siempre la especie superior terminó imponiéndose sobre la especie inferior. Esto es algo que se caía, digamos, de maduro.
Como dato, bueno, sabíamos que hubo una máquina de ajedrez que le ganó a Garry Kasparov, que era el campeón mundial del ajedrez, pero también hay un juego que se llama Go, que es un juego más complejo todavía que el ajedrez. Yo nunca lo jugué, no lo conozco, a donde, bueno, crearon una máquina que le pusieron solamente las reglas del Go, y la máquina en pocos días aprendió a jugar, analizó tantas variables que terminó ganándole al ser humano. Pero no solamente eso, sino que además los científicos del experimento dijeron que la máquina quería dominar, quería ganar, quería imponerse, no quería competir para divertirse, no quería respetar al adversario, porque la máquina no tiene sentimiento. Y ahí es donde yo digo, en realidad el ser humano es superior, porque el ser humano tiene sentimiento y es cuerpo y espíritu. Por eso, cuando hablamos de inteligencia artificial, a mí me hace mucho ruido decir que podría ser una inteligencia superior. No creo que haya nada más superior al ser humano. Ahora bien, todo esto no sería nada, quedaría en la teoría del complot, en la teoría de la conspiración, quedaría en las películas de ciencia ficción, si no es que tuviese principios de ejecución. Principios de ejecución que no solamente son porque escribieron libros y dijeron, sino porque ya están experimentando. Por ejemplo, se logró crear una tráquea 3D, una impresora de células madres que creó un corazón 3D, pulmones y riñones artificiales, criogénesis, hay personas que se están congelando, esto está pasando, que creen que después lo van a descongelar y lo van a revivir con todo esto y van a ser inmortales. Micro nanochip subcutáneo, hay gente que se está poniendo, aparentemente en Suecia está ganando terreno esto en la juventud. El proyecto Neuralink que dijimos de Elon Musk. Hay un robot en Arabia Saudita al cual le dieron un DNI, le dieron carta de ciudadanía, al robot Sofía. El laboratorio de Wuhan, que quizás sea el más famoso, ¿no es cierto?, de enfermedades. Y también me enteré esta semana que salió en algunas notas que Estados Unidos ha logrado, no sé si la palabra es logrado, ¿no?, pero ha diseñado un COVID más poderoso que tiene un 80% de mortandad en roedores que fue probado. Hubo también abejas artificiales, hubo también, hay un proyecto de como ponerle un toldo al sol, digamos, de ponerle una media sombra, cosas así que se están experimentando y están poniendo mucha plata en esto, por eso hay principio de ejecución. Pero además de esta derrota del ser humano, se está vislumbrando porque hay un empobrecimiento del lenguaje, hay un problema de atención, hay alteraciones del sueño en los niños, aumenta el teléfono artificial, el teléfono inteligente aumenta el cortisol por el multitasking. Hay estudios que ya demuestran que reduce la corteza cerebral, pero también hay entrevistas de los capos de Silicon Valley que te dicen que a los hijos no le dan el teléfono inteligente hasta los 14 años. Esto se puede buscar en internet. Yo, para que vean que no lo digo yo estoy cansado de hablar con docentes de mi facultad que se quejan de la baja cognitiva, la disminución, digamos, fuertísima que ha habido en la capacidad de atención en los últimos 10 años, se le está complicando a estos especies de nativos digitales, como se dice, escribir de puño y letra. La escritura de puño y letra está desapareciendo. Esto, digamos, bastaría hacer una encuesta con voto secreto para demostrar que es así, porque uno lo habla en el pasillo y te lo dicen todos se quejan. Pero bueno, ese sería el planteo de la elite global. Ahora bien, yo veo que, tal vez un tanto oculto, tal vez con menos propaganda, la gran mayoría de los pensadores del mundo vivos se están expresando en contra de esto. Por ejemplo, vemos de izquierda a derecha, del hemisferio norte al sur, del centro a la periferia, se están expresando en contra. Por ejemplo, Alexander Dugin en Rusia, en Cuarta Teoría Política, su libro señala que esto del transhumanismo es una consecuencia fatal y nefasta del liberalismo, él lo ve de esa manera. Ahora no tuiteó porque creo que tiene el Twitter cancelado, pero tiene el Facebook y publicó que la guerra que está haciendo Rusia en realidad es para arrancarle
un extensísimo territorio, casi un continente, al proyecto este global. Diego Fusaro, en Italia, de la izquierda, escribe La muerte del trabajo, donde explica todo este tema. Él lo ve más desde la izquierda como un problema del cambio del modo de producción. Para él estaríamos cambiando de modo de producción hacia un modo de producción nuevo, que va a dejar bolsones de desocupación y pobreza. Evo Morales, que denunció al FMI y una guerra biológica para que los débiles se mueran. Esto lo dice Evo Morales en un discurso no hace mucho, que está también en internet. Desde Perú está Miklos Lucas, que escribe ahora Neoentes. Yo no llegó a la Argentina este libro, lo sacó esta semana o el mes pasado. Neoentes. Propone para mí una nominación muy precisa, ¿no? Porque el que nomina, domina. Y la palabra humano, humanista, a mí siempre me hizo ruido. Transhumanismo, poshumanismo, nunca me gustó tanto. Neoentes me parece que Miklos Lucas, una nominación bastante aceptable, bastante propicia. Ese gran escritor español que es Dalmacio Negro Pavón, El mito del hombre nuevo, año 2009, está vivo, tiene 90 años Dalmacio Pavón todavía. Se muestra preocupado por la actitud de los políticos, él ve como que no se puede confiar no en la política, sino en los políticos, que van a utilizar el transhumanismo como algo para ganar votos, o algo para ganar o perder poder. Jorge Bergoglio, quien desde el Vaticano, Bergoglio, ¿no es cierto?, argentino, desde el Vaticano pidió rezar para que la inteligencia artificial sea más humano, para que el desarrollo de la robótica sea con un contenido de humanidad, con respeto de la dignidad humana. Francis Fukuyama, que pocos saben esto, se ha pronunciado en contra del transhumanismo. Fukuyama señala que el transhumanismo es la idea más peligrosa del mundo, lo deja por escrito. Hace un artículo en un libro que se llamó, perdón, en una revista, la revista número 44 del Foreign Policy, y dice algo catastrófico Fukuyama. Dice: los transhumanistas son un peligro para desfigurar a la humanidad con sus topadoras genéticas y sus centros comerciales psicotrópicos. Bien, todo esto nos lleva, hay más, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, yo les puedo pasar, hay otros autores también, esto me parece por ahí los más destacados de la actualidad. Ahora bien, quedan muchos interrogantes, ¿no? ¿Cómo impactaría esto en la exclusión social? ¿A qué conllevaría cosas que están pasando ahora? ¿A qué conllevaría la llamada incultura del descarte, como dijo el Bergoglio, o también a la incultura de la cancelación? ¿Qué relación o no puede tener esto con el animalismo, con la afirmación de que los animales son personas y tienen derechos? ¿Qué vinculación podría haber o no? ¿Qué significado oculto podría tener la noción o la locución nativo digital? ¿Qué significa esto? De verdad. La difusión de que la autopercepción es más importante que el modo y la sustancia aristotélica. Esto me parece que es el corazón de la pregunta. ¿A qué construcción de sentido conllevan los encierros masivos que hubo con, digamos, la obligación a estar en el ciberespacio? Aquel que no está en el ciberespacio no está en el mundo. El teletrabajo, el sexo virtual, como pasó acá en la Argentina, que lo dijo en una conferencia la ministra de Salud, las compras online, la prédica, digamos, de la eliminación del papel, de la moneda de papel, digamos, del dinero de papel. Bueno, el coronel Pedro Baños dice que bueno, estos se están convirtiendo en una nueva esclavitud. Nadie puede vivir sin pasar por todo esto, ¿no? Otra pregunta, ¿no? ¿Deben los estados nacionales ceder soberanía nacional a entidades supranacionales como la Organización Mundial de la Salud u otras? ¿Quién domina estas organizaciones internacionales? ¿Quién tiene el poder sobre ellas? ¿Cómo influye la palabra usuario, que se usa cada vez más sobre la palabra hombre o ser humano? Yo recuerdo que el Partido Justicialista el año pasado, el año anterior, celebró el Día de la Lealtad. Había que generarse un usuario y contraseña, le iban a dar un avatar, y la persona iba a celebrar el Día de la Lealtad en una plaza virtual, digamos, de realidad virtual.
cómo todo esto, digamos, puede influir o no, si tiene relación o no con este tema. El tema este nuevo, esto lo ve este año, que las vacas contaminan, ahora dicen que las vacas contaminan, no hay que comer más carne, o hay que comer menos carne, o carne, están haciendo carne tridimensional también con impresoras digitales, y pasarse al veganismo. Esto está todo, lo pueden buscar en internet, son declaraciones, digamos, de prominentes hombres del mundo. Cómo juega la censura en las redes sociales, por ejemplo, palabras que son cazadas por algoritmos, entonces le bajan el video a la persona que utilizó esa palabra, o la cancelación de la cuenta del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ahí donde vemos que hay una élite que tiene más poder que el propio Estado más poderoso del mundo, hasta que nosotros conocimos. En fin, ¿la técnica es un medio o es un fin? ¿El desarrollo de la técnica es un medio o es un fin? ¿Lo nuevo es siempre bueno? ¿Lo nuevo es bueno per se? Bueno, son todas preguntas que nos hacemos. Últimamente estamos todo el tiempo intentando ver dónde está el gato encerrado. Yo coincido con Negro Pavón, no podemos confiar ciegamente, no en la política, sino en los políticos, porque pueden utilizar la retórica transhumanista como modo de adquisición del poder, como modo táctico. Pero esto no se trata de táctica, esto se trata de estrategia. Como dijo Perón, que ya lo cité antes, en esto se juega la conservación misma de la especie, así que podemos decir que se nos va la vida en esto. Los argentinos queremos pensarnos a nosotros mismos, somos un pueblo mestizo, pacífico, simple, humano, parte además de una ecúmene sin igual, que el gran maestro de la Revolución Mexicana, Vasconcelos, dijo, la raza cósmica, la raza mestiza, la hispanidad. Pero además somos la octava potencia a nivel territorial del mundo. En esencia nacimos como un pueblo libre, un pueblo en libertad, en esencia libre. Pero hemos sido más pensados que sujetos pensantes, hemos sido más objetos de pensamiento externo que sujetos pensados, sujetos pensantes. Pero nosotros queremos brindarle al universo una epistemología civilizatoria. Esto significa la construcción de un pensamiento nacional. En esta tarea nadie la va a hacer por nosotros. Yo, por ejemplo, quiero agradecer a Roberto Vitali, que lo vi que está conectado por ahí, un rosarino, un intelectual, versado en ciencia política, que me brindó material, que pudimos charlar, que está preocupado. No vive de esto, igual que yo. Esto se hace así, se hace de abajo hacia arriba. Nadie nos va a pagar por pensar, pero tenemos que pensarnos, tenemos que construir un pensamiento popular. Si no lo hacemos nosotros, es probable que lo hagan otros por nosotros. Ora un tecnócrata, ora alguien de la élite global. Y bueno, ¿y esto qué tiene de malo? Bueno, muy sencillo. Nosotros estamos en un barco que se llama la República Argentina. El pueblo de la Argentina quiere que el barco vaya hacia un puerto deseado, que es la felicidad. Bueno, si nosotros le dejamos el timón a un capitán que no es del pueblo argentino, nos va a conducir a un puerto que quiera él, que no es necesariamente el puerto que desea el pueblo argentino. Para ser sujeto de la historia, para buscar un futuro de amor al prójimo, para poner al hombre y a la mujer en el lugar que tienen, en el lugar superior, para pensarnos a nosotros mismos, para dar un pensamiento nacional al mundo, hemos invitado a este pensador nacional. Yo creo que Juan Bautista ya ha adquirido la trascendencia de ser un pensador nacional, que ha estudiado todos estos temas, tema de la cultura, tema de teología, tema de ética, tema de filosofía, es un jurista, es profesor de varias facultades, ha escrito sobre sociedad de consumo, sobre sistema de salud y jubilatorio en el siglo XXI, derecho a la vida, inteligencia artificial y big data, estructuras de poder global, feminismo y globalismo, geopolítica y política demográfica. Bueno, me parece que estamos con un invitado de lujo, así que te cedo la palabra a Juan Bautista. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, María Alejandra. Gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Para mí realmente es un honor inmenso poder dar esta disertación sobre un tema que realmente preocupa y ocupa, como es la cuestión del transhumanismo.
Como aclaración, tengo que decir que es un tema ciertamente muy complejo, que tiene muchos matices, que no es fácil encorsetar, digamos, en una exposición de 30 a 35 minutos, así que necesariamente va a tener que ser esta disertación un recorte de los temas y de los autores que yo considero más relevantes, pero incluso en eso tuve que hacer una selección, porque hay otros autores realmente muy relevantes que no puedo incluir por la cuestión del límite de tiempo. He preparado una pantalla para compartir. Lamentablemente no soy muy bueno con los PowerPoint, así que les voy a pedir disculpas. Obviamente lo que sí me interesaría es que esta presentación que hago sea un marco introductorio para después tener un diálogo fecundo. Creo que, a ver, no es que quiero volverme a invitar ni mucho menos, pero realmente creo que es un tema que tiene que tener mucho desarrollo, que lo tenemos que pensar, como plantea Jorge, de nuestra propia realidad, ¿no? Es nuestra realidad situada acá en Argentina, en Hispanoamérica, de nuestra cultura, de nuestros intereses. Y creo que hoy vamos a poder hacer una buena introducción a este tema. ¿Y cuáles son, digamos, algunas objeciones que se plantean a esto del transhumanismo? Mi idea es plantear qué es el transhumanismo, hacer una síntesis de su evolución histórica, cuáles son algunas críticas que algunas personalidades intelectuales realmente muy relevantes le han hecho, entre ellos Fukuyama, y por último, una reflexión de un poeta argentino que para mí es brillante, aparte de dotado de un talento extraordinario, que es Leopoldo Marechal. Así que bueno, ahí voy con la presentación. Bueno, voy a compartir pantalla. Me avisan cuando lo puedan ver, por favor. Ahora se ve. Muy bien. Bueno, transhumanismo, historia presente y encrucijadas jurídicas del siglo XXI. ¿Qué es el transhumanismo? Para definirlo me voy a basar, acá no lo pongo, pero me voy a basar sobre todo en un trabajo muy bueno del filósofo joven argentino Mariano Vázquez. El transhumanismo es un movimiento científico y filosófico que propone la utilización convergente de las nuevas tecnologías, nanotecnología, biotecnología, infotecnología, cognitecnología, para la transformación de la naturaleza humana. Es decir, acá hay una convergencia de nuevas tecnologías que se utilizan justamente para la transformación del hombre, la naturaleza humana. Así, la modificación del cuerpo biológico permitiría una existencia más saludable, potenciada en términos cognitivos, aumentamos nuestra capacidad de inteligencia, de memoria, perfeccionada en cuanto al dominio de las pasiones, y finalmente, este es uno de los grandes deseos u objetivos, libre de la amenaza del envejecimiento y la muerte. Mediante la aplicación convergente de estas nuevas tecnologías, NBIC, por sus siglas en inglés, podremos intervenir en el proceso evolutivo, según los ideólogos del transhumanismo, podremos intervenir en el proceso evolutivo dando lugar a una nueva especie transhumana o posthumana en lo que lo biológico sea reemplazado parcial o totalmente por lo artificial. Se configuraría así una nueva estirpe de seres personales, seres en grado superlativo más inteligentes, más empáticos, más saludables y más longevos. Pero voy a citar a uno de los mayores referentes del transhumanismo, Julian Savulescu, nació en Australia, de origen rumano, que dice lo siguiente. Hace poco subí una entrevista que le hace el diario ABC de España, muy interesante. Ahora, dice Julian Savulescu, estamos entrando en una nueva fase de la evolución humana. Evolución sometida a la razón, por la que los seres humanos seremos
amos de nuestro destino. El poder ha sido transferido de la naturaleza a la ciencia. Todo una petición de principio. ¿Qué características tiene el transhumanismo? Bueno, el transhumanismo se presenta a sí mismo simultáneamente como un movimiento filosófico, es decir, como un proyecto, y como un foro de discusión. Como proyecto, es filosofía lanzada a la acción, programada para transformar la realidad, de praxis revolucionaria, construyendo mediante la ciencia una escatología inmanente. Acá voy a hacer un pequeño comentario, porque lo que prima, si bien como dije, ¿no? El transhumanismo es un movimiento muy complejo, con muchos matices, pero lo que prima es una visión inmanente del hombre y de la realidad. Es decir, no hay una clausura hacia lo trascendente. Entonces, el anhelo, de alguna manera, el anhelo de absoluto, el anhelo de inmortalidad que tiene el hombre, se traslada a este deseo de superar la enfermedad y la muerte. Por eso se lo llama escatología inmanente. Bueno, se han constituido centros de investigación multidisciplinar, que son famosos, como el Instituto para el Futuro de la Humanidad o el Centro Ueiro de Ética Práctica, ambos en la Universidad de Oxford, y el Instituto para la Ética y las Tecnologías Emergentes. Bueno, se aglutinan multitud de perspectivas sobre la realidad y se pretende hacer una síntesis de distintas religiones, sobre todo las occidentales, tradiciones esotéricas, filosofía y la comprensión científica del mundo. Todo esto, una especie de ensalada que se sintetiza en el movimiento transhumanista. Son discursos de carácter filosófico, político y científico que buscan convencer al público, y acá esto me parece importante, de que la idea transhumanista como proyecto moral es legítima, pues toma para sí la antorcha que ilumina el progreso de la historia humana. Es decir, que son herederos de la modernidad ilustrada. Y ahora lo vamos a ver cuando repasemos sintéticamente su historia. Como punto de partida conciben la historia como un progreso hacia el futuro. Vamos a ver entonces ahora, brevemente, muy sintéticamente, lo tengo que decir, la evolución histórica del transhumanismo. Bueno, como lo citó recién Jorge, Bostrom es uno de los principales referentes del transhumanismo, escribió una historia del pensamiento transhumanista y en este libro cita la epopeya sumeria de Gilgamesh como un antecedente histórico, pero bueno, parece demasiado generalista para justificar las raíces históricas de cualquier forma de pensamiento. Digamos, la referencia al pensar mitológico parece como algo muy genérico. Después lo tenemos también a Yuval Noah Harari, en este libro, el segundo creo que escribió, en Homo Deus, que da a entender que los postulados transhumanistas se siguen casi de manera natural del propio desarrollo de la cultura humana. Como una evolución, como un determinismo que está en la historia. En este punto es en el que los transhumanistas, pese a sus matices y complejidades, encuentran un fondo común. Consideran que hay una cierta unidad del tiempo histórico y que este tiempo histórico está preñado de alguna forma de finalidad. Un componente importante ideológico en los orígenes del transhumanismo es el darwinismo. Desde el punto de vista histórico, la atención se tiene que centrar en la cultura que se desarrolló después de la publicación del libro de Charles Darwin en 1859, El origen de las especies. Los protagonistas de la revolución darwinista son importantes para comprender la evolución del transhumanismo. Bueno, vamos a citar algunos nombres que son importantes, como el de Thomas Henry Huxley, Francis Galton, Herbert George Wells, quienes de manera directa influyeron en el pensamiento de Julian Huxley
quien es quien definió el transhumanismo en la década del 50. Cabe señalar que Julian Huxley es nieto del zoólogo Thomas Henry Huxley y hermano del escritor, que quizás muchos hayan leído, Aldous Huxley, que escribió esta novela distópica tan conocida y hoy tan real, que se llama Un Mundo Feliz. Vamos a ver entonces Julian Huxley, ¿no? Que es el precursor, digamos, del transhumanismo allá por la década del 50. Históricamente se ha reconocido que el que definió el transhumanismo fue Julian Huxley y que su filosofía entroncaba directamente con la tradición eugenésica británica. Él toma en este punto como referencia a Francis Galton, que consideraba, ¿no es cierto?, que la selección natural, ¿no es cierto?, debía que practicarse para mejorar la especie. Y que esa selección natural había que hacerla de manera artificial porque la vida civilizatoria había reducido esa posibilidad que todavía está en los animales y en los vegetales, se la había reducido en los... Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, te escuchamos bien. Bien, para Huxley, la aparición de la conciencia humana dentro del orden de la naturaleza significa la misión específica del ser humano, que es transformar las raíces de su biología para obtener un hombre nuevo y superior. Es decir, consideraba que el hombre tenía un mandato que era superarse, mejorarse. El ser humano, para Huxley, representa el nacimiento de la conciencia del universo y el germen de su autoconocimiento final. Vamos a ver que esto tiene bastantes similitudes con el pensamiento de Teilhard de Chardin, porque de hecho eran amigos, se conocían en la UNESCO, ¿no? La realización de dicha conciencia universal se lleva a cabo en sentido práctico gracias a la eugenesia, que produce como resultado individuos mejorados con una conciencia superior para llevar a cabo la misión cósmica a la que está destinado el ser humano. Es decir, que acá hay un mandato, una evolución, no solo del hombre, que debe hacerse consciente, según Huxley, sino de todo el cosmos. Este destino se fundamenta en el credo transhumanista de Huxley, y acá lo cito literalmente. Si lo desea, dice Huxley, la especie humana puede trascenderse a sí misma, pero no esporádicamente. Aquí un individuo de una manera, allá otro individuo de un modo distinto, sino en su totalidad, como humanidad. Necesitamos un hombre para este nuevo credo. Tal vez sirva transhumanismo. Esto es, el hombre permaneciendo como hombre, pero yendo más allá, superándose a sí mismo al realizar nuevas posibilidades de su naturaleza humana y para su naturaleza humana. Como ven, el tema del credo, ¿no?, es muy fuerte en el transhumanismo. Bueno, acá vamos a ver Teilhard de Chardin, que tuvo mucha influencia, amigo de Julian Huxley. Obviamente Teilhard de Chardin es un pensador complejo, como se autodefinía él, un hijo de la tierra, por el amor a la ciencia que tenía, y un hijo del cielo, también un místico. Como les decía, un pensamiento muy complejo que acá voy a reducir en 2 frases y que bueno, es muy difícil serle justo, pero vamos a tratar de señalar por lo menos las ideas centrales con respecto al transhumanismo, ¿no? Teilhard de Chardin señala que el ser humano, dentro del orden de la naturaleza, representa la primicia de la conciencia del universo, ¿no? Es muy parecido a Julian Huxley. No dudó, a la hora de hacer suya la antropología de Huxley, para el destino cósmico del hombre hacia el punto omega, es decir, hacia la cristogénesis, ¿no? Teilhard de Chardin también daba por ciertas todas las teorías evolutivas y coincidía con Huxley en que la evolución era el orden cósmico y que tenía una finalidad que era la cristogénesis y que finalizaba con el punto omega, que era Cristo, la gran conciencia universal. La dirección consciente de la evolución para Chardin, es decir, el transhumanismo,
consiste en esta toma de conciencia cósmica, en un despertar de la conciencia humana dentro de la totalidad de la historia y de la naturaleza para dirigirle a su estadio final. Obviamente, Teilhard de Chardin es un autor muy criticado, tuvo muchas objeciones, incluso de parte oficialmente de la Iglesia, porque dejó en entredicho, por decirlo de una manera, lo que es la teología de la redención, y sobre todo del pecado original con toda su teoría de la cristogénesis. Otro punto importante, poco considerado dentro del transhumanismo, es la influencia de la ideología del Mayo francés del 68. Los acontecimientos del Summer Love del 67 y del Mayo francés del 68 marcaron un antes y un después en la cultura de masas en Occidente. La deconstrucción de la sociedad occidental, tal y como así había sido conocida hasta ese momento, llegó para quedarse. La consecuencia de la revolución cultural de la década del 70 aún son palpables hoy en día, pues han triunfado los valores individualistas del hedonismo. Pero no solo eso, un sociólogo, digamos, como Manuel Castel, que escribió 3 tomos muy interesantes sobre la era de la información a finales de la década del 90, que vislumbró, la verdad, un montón de temas sobre la globalización, el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, veía en estas teorías, ¿no es cierto?, libertarias, llamaba él, ¿no es cierto?, el origen también del desarrollo de la biotecnología y de la tecnología de la información y la comunicación. El transhumanismo, desarrollado por los herederos de Julian Huxley, cambió de tono con la llegada de los discursos futuristas, por un lado, y los de la liberación sexual, por el otro. Acá tenemos que citar a un pensador de origen iraní, Feridun Esfandiari, interesante, en general poco conocido. Su pensamiento busca quitarle al hombre cualquier categoría fija, y para ello pensó en una antropología líquida. La inidentidad, decía Esfandiari, es la nueva emancipación del individuo. O sea, consideraba que había que diluir toda la naturaleza humana para poder mejorarlo al hombre. Su filosofía abogaba, por una total disolución de la naturaleza humana, convertida esta en sujeto de todo cambio cultural realizado a voluntad del individuo. La libertad humana es entendida como una indeterminación absoluta, capaz incluso de decidir que la muerte es una elección y no una necesidad natural. Esfandiari tomó prestada la interpretación de la evolución de Julian Huxley e hizo suyo el proyecto de dirigir conscientemente la evolución. Y acá lo citamos. Julian Huxley y otros evolucionistas han confiado durante mucho tiempo en que la humanidad puede y pronto controlará y acelerará genéticamente su propia evolución. Hay una frase muy fuerte de Esfandiari, que después cambió su nombre por FM, así como lo digo, FM 2030, tenía la ilusión de llegar vivo al 2030, una frase que decía: estoy preñado de futuro, soy un hombre arrojado al pasado, como si fuera una persona que viene del futuro y se encuentra absolutamente encerrado en el pasado, así como la necesidad, ¿no?, imperiosa de evolucionar hacia el futuro. Entonces, como conclusión de estas ideas históricas, podemos señalar así a grandes rasgos: evolucionismo, eugenesia, una escatología inmanente, deconstruccionismo de la identidad y la naturaleza. Esto es lo que prima en la evolución histórica del transhumanismo. Vamos a ver ahora los dos grandes desarrollos tecnológicos que posibilitan, digamos, las teorías transhumanistas, como es el desarrollo de la cibernética y la biotecnología. Bueno, una de las consecuencias más relevantes... A ver, quiero aclarar una cosita, ¿no? Cuando hablamos de cibernética, estamos hablando de tecnología de la información, de la comunicación, inteligencia artificial, maquinismo, telemática, robótica, todo, la base es el desarrollo de la cibernética. Una de las consecuencias más relevantes del desarrollo de la cibernética es
la descorporalización de la razón. Porque el razonamiento ya no es exclusivo del cuerpo humano, sino que puede ser reproducido y copiado fuera del cuerpo en cualquier máquina inteligente. Acá yo quiero hacer una aclaración. Las máquinas pueden tener cierto tipo de razonamiento, siempre y cuando se les suministre insumo, no pueden reflexionar, no pueden tener conciencia. Ahí hay toda una discusión incluso filosófica entre los que consideran que la máquina puede llegar a tener una inteligencia igual, similar o superior a la persona humana y quienes no. La imagen del cerebro como una computadora, que es la herencia de la cibernética, muestra con claridad la descorporalización del ser humano, que pasa a estar en una relación horizontal con lo no humano. Por tanto, descorporalizar la razón fue un logro entusiasta para muchos científicos e informáticos que no cesan de buscar aún hoy la creación cada más perfeccionista de la inteligencia artificial. Y vamos a citar a Katherine Hayes. Hayes en 1999 dijo lo siguiente: el gran sueño y promesa de la información es que pueda ser liberada de las limitaciones materiales del mundo mortal. Marvin Minsky precisamente expresó este sueño cuando en una reciente conferencia sugirió que muy pronto sería posible extraer las memorias humanas del cerebro e importarlas intactas y sin modificación alguna a un disco de computadora. La clara implicación es que si podemos convertirnos en la información que hemos construido, podríamos conseguir una efectiva inmortalidad. En un disco. Y el otro gran polo es la biotecnología, que la biotecnología o tecnología de la vida es el fruto de los progresos contemporáneos que se dieron en biología molecular y genética. Por tanto, hablar de biotecnología es discernir sobre dos objetos de estudios bien concretos y diferenciados. Por un lado, investigación, aplicaciones derivadas del conocimiento y manipulación en células de origen animal y vegetal. Y por el otro lado, estudio, investigación y aplicaciones que se desprenden del conocimiento y manipulación de células de origen humano, e incluyen tanto la genética aplicada en humanos como las modernas técnicas reproductivas. ¿Qué aplicaciones existen de la biotecnología? Voy a tomar un poquito de agua. Algunos ejemplos: los bebés de probeta, la clonación, la fecundación post-mortem, la maternidad en mujeres de 60 años, la maternidad en mujeres vírgenes. Y en cuanto a la genética aplicada, se encuentran el diagnóstico molecular y la terapia génica. El diagnóstico molecular es cuando se hace un diagnóstico analizando el ADN de un embrión, por ejemplo. La terapia génica tiene que ver con la reconstrucción de tejidos a partir de células madre o células tallo, que es uno de los grandes avances que hay en la biotecnología. Los avances en biotecnología, especialmente después de haber concluido el proyecto del genoma humano, han puesto nuestro metabolismo en un lugar central para nuestra definición de identidad humana. Es decir, por un lado, tenemos la cibernética, que de alguna manera tiende a reducir la visión del hombre a la información. Y por otro lado tenemos la biotecnología, que tiende a reducir lo que es la identidad humana a su metabolismo. Importante tener en cuenta estas características. La edición genética. Esto es una técnica muy novedosa, que se desarrolló en el marco de la genética moderna, con la decodificación del genoma humano y con surgimiento de técnicas de edición como esta que se denomina con esta sigla, CRISPR-Cas9, que es la posibilidad de modificar directamente la base genética de un organismo que comienza a ser una realidad promisoria e inquietante. ¿Por qué es promisoria? Porque esta técnica, basada en el sistema inmunitario de determinadas bacterias frente a los virus, permitiría en principio cortar el genoma humano
en cualquier sitio específico, ya sea para eliminar los genes responsables de patologías monogénicas, es decir, producidas por un solo gen, o para cambiar unos genes por otros a fin de introducir genes nuevos. Es decir, cuando se detecta, ¿no es cierto?, que una enfermedad tiene origen en el desperfecto, vamos a llamarlo así, de un gen, del genoma humano, se puede cortar ese gen o se lo puede cortar y sustituir, introducir un nuevo gen. ¿Pero por qué es inquietante? Por el profundo desconocimiento de las consecuencias que a largo plazo esas modificaciones pudieran acarrear, conlleva un riesgo biológico que no reconoce presente. Todavía no se sabe qué impacto negativo puede tener la aplicación de esta técnica de edición genética. Y hasta ahora lo que se ha podido hacer es con un solo gen, no con varios genes, porque ahí sí la incertidumbre es todavía mayor. Como consecuencia, digamos, del desarrollo de la biotecnología, tenemos la somatización del ser del hombre. Existe una presión social constante para pensarnos casi exclusivamente como pura corporalidad. Durante los primeros 60 años del siglo XX, los seres humanos nos considerábamos habitados por un espacio psicológico interior que debíamos descubrir para entender el origen de nuestros problemas. Y obviamente podemos agregar esto desde el punto de vista de la fe, lo que es el alma humana, ¿no?, el espíritu. En las últimas décadas, los nuevos descubrimientos de las neurociencias han ido desplazando la terapia psicológica por explicaciones a nivel molecular, a nivel de las neuronas y de los neurotransmisores. Es una visión molecular de la identidad humana en la cual el metabolismo pasa a considerarse sinónimo de existencia. Bueno, vamos a ver ahora en qué paradigma técnico y económico se da todo este desarrollo científico-tecnológico, esta ideología del transhumanismo, que es muy importante entender en qué contexto, en qué relaciones de poder se da esto. Bueno, debemos hacer un juicio ético sobre el paradigma económico que hasta ahora se afianzaba pletórico de un eficientismo abstracto fundado en la supuesta superioridad de la economía de mercado, en el gran poder de la tecnociencia y en la lógica de la racionalidad instrumental medio-fin. Esto es lo que predomina en el actual paradigma tecnoeconómico. Pero este nuevo orden no promete un lugar para todos, sino que exalta la ideología de la competencia y la eficiencia abstracta. El mundo es de ganadores y perdedores, winners y losers, pero este orden prescinde de toda referencia a los seres humanos concretos como fuente de legitimidad. Por otro lado, estamos en un contexto donde predomina un pensamiento post-metafísico con una razón debilitada. Nos estamos refiriendo a una suerte de cansancio del ser humano que ya no quiere conocer la realidad como signo de algo más, como huella, como vestigio, como signo de una presencia superior. Es decir, que acota la realidad a su inmediación experiencial y se interesa solamente por los datos cuantificables. La realidad ya no tiene sentido, ya no tiene significación profunda. Y por otra parte, exhibe en su negación que la razón misma, la razón humana, renunciando a hacer preguntas que busquen la resolución de los fenómenos a su fundamento en el ser. Ya no se pregunta por los principios o por el ser de las cosas. Renunciamos a la posibilidad de la verdad y en consecuencia se instala un relativismo ético y político que, paradojalmente, favorece las lógicas del poder ilimitado. A este contexto cultural se le agrega que la noción de sujeto biológico, autónomo, racional y esencialista como representante de la identidad humana va a sufrir cambios importantes en su concepción a partir de los descubrimientos de la cibernética y de las biotecnologías. Es decir, lo que quiero decir acá es que todo este desarrollo biotecnológico y cibernético cuestiona la misma singularidad humana. ¿Qué es la singularidad humana? La singularidad humana
es justamente que somos seres únicos, irrepetibles e insustituibles. Que no hay otro Juan Bautista, que no hay otro Jorge Ripane, por más que se lo clonen, no hay otro. Esa experiencia es única, irrepetible, insustituible. Está cuestionada por estas corrientes transhumanistas. Vamos a citar ahora algunas críticas, por ejemplo de Ratzinger, sobre la autosuficiencia de la técnica. Dice que esto de la autosuficiencia de la técnica significa que frente al poder de la tecnología, el hombre ya no se pregunta el para qué de los incesantes adelantos, ni tampoco en qué modelo de sociedad se insertan los mismos. La autosuficiencia de la técnica significa que el hombre ya no se pregunta por el sentido de la técnica, ni tampoco se cuestiona sus implicancias éticas. Así pues, como fruto de esta autosuficiencia de la técnica, para Ratzinger será que el hombre se pregunta solo por el cómo, en vez de considerar los porqués que le impulsan a actuar. De esta forma, se consolida una mentalidad tecnicista que hace coincidir la verdad con lo factible, lo cual conlleva una mutilación de la realidad, reduciendo su misterio, su riqueza y su esplendor. Ya no vemos ninguna vivencia luminosa en la realidad, ya no advertimos la presencia de lo sagrado, ya no vemos ninguna teofanía, ninguna manifestación divina, sino que solo vemos datos, vemos lo que es factible, vemos a la tierra, vemos a la naturaleza como un recurso nada más. Para la mentalidad tecnicista, lo que importa ya no es la satisfacción de aquello que los hombres llaman verdad, sino solamente la operación correcta y el procedimiento eficaz. Vamos a ver ahora a Habermas, que ya en el año 2000 se preocupaba, frente al avance del proyecto Genoma Humano, por la posible sustitución tecnológica de lo engendrado por lo manufacturado. Le preocupaba esta posibilidad, ¿no? Que lo engendrado a través de relaciones humanas entre varón y mujer se sustituya por lo manufacturado en un laboratorio. También señala Habermas que nuestro mundo vital está en cierto sentido constituido aristotélicamente y recuerda la distinción de la estagirita entre teoría, técnica y praxis. Es decir, esto cuando dice que está constituida aristotélicamente, significa que se ve en la naturaleza un telos, un fin, una finalidad. Dicen, pero en la modernidad las ciencias naturales pasaron de esa observación, de esa contemplación desinteresada, a realizar una intervención técnica destinada a someter a una naturaleza desalmada o desencantada y desprovista de finalidad. En consecuencia, dice Habermas, en la modernidad la praxis se tecnificó, presa de una lógica de aplicación dominada por el utilitarismo, con una deriva que termina cuestionando la función directiva de la praxis propia de la moral y el derecho. Esto, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero es, también dicho con otras palabras, el triunfo del imperativo tecnológico. Es decir, que todo lo que es posible técnicamente, por ese solo hecho, es deseable axiológicamente o éticamente. Por último, advierte Habermas sobre el riesgo de la mercantilización de la naturaleza humana. Dice, como la biotecnología tiene la posibilidad de producir seres humanos a la carta, el dilema es si se regula legislativamente dicha posibilidad o si dejamos que la naturaleza humana se mercantilice y sea un bien más en el mercado, ¿no? Esta exacerbación de la expansión de los mercados a toda realidad. Dice Ratzinger también, ¿no? Es tal el poder de la técnica que el hombre puede renunciar a reconocer un límite objetivo para su utilización. Este es un peligro que también señala Francisco con mucha fuerza en la encíclica Laudato Si, la ausencia de límites, ¿no? La omnipotencia absoluta de la técnica. Ello lo lleva a Ratzinger a diagnosticar que el peligro del mundo occidental es que se rinda ante la cuestión de la verdad. Y eso significa al mismo tiempo que la razón, al final, se doblega ante la presión de los intereses
y ante el atractivo de la utilidad, y se ve forzada a reconocerla como criterio último. Esto es muy, muy preocupante cuando vemos, ¿no es cierto?, con lo que nos relató Jorge al principio, ¿no?, que hay una simbiosis muy fuerte entre lo que es el paradigma científico y los intereses económicos, y la producción, digamos, en lo que es biotecnología de las Big Pharma, de las grandes multinacionales farmacéuticas que dominan este campo. Y acá hay un tema que lo introduzco ahora para no olvidarme, ¿no es cierto?, tiene que ver con el tema de las patentes, el patentamiento, si es posible patentar genes animales, genes humanos. Es todo un cuestionamiento, porque eso significa que se mercantiliza. Y si hay patentamiento, hay apropiación, y si hay apropiación, entonces, ¿cómo es que estos supuestos mejoramientos para el ser humano va a llegar a todos? ¿O va a ser solo un negocio al cual van a acceder solo algunos? Sigue diciendo Ratzinger, nos encontramos ante un ámbito muy delicado y decisivo, donde se plantea con toda su fuerza dramática la cuestión fundamental: si el hombre es un producto de sí mismo o si depende de Dios. Repito, cuestión fundamental: si el hombre es un producto de sí mismo o si depende de Dios. Los descubrimientos científicos en este campo y las posibilidades de una intervención técnica han crecido tanto que parecen imponer la elección entre estos dos tipos de razón: una razón abierta a la trascendencia o una razón encerrada en la inmanencia. Bueno, voy a sintetizar un poco para ir terminando la crítica de Fukuyama. Ustedes saben que Fukuyama escribió El fin de la historia, allá creo que en 1990, a partir del colapso de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, y después lo criticaron mucho durante toda la década del 90, porque en ese libro lo que proponía es decir, bueno, la historia llega a su fin, es el triunfo de la democracia liberal y del capitalismo y de la economía de mercado. Ese es el triunfo inexorable. Lo criticaron, bueno, obviamente cuando fue la caída de las Torres Gemelas, cuando fue el surgimiento del fundamentalismo islámico, la emergencia de los países del sudeste asiático, etcétera, etcétera. Ahora, 11 años después, Fukuyama sí admite, dice, sí, me equivoqué, porque al escribir El fin de la historia no tuve en cuenta que no había un fin de la ciencia, y que la ciencia, sobre todo a través de la biotecnología, habría posibilidades realmente asombrosas, como es justamente el cambio y la transformación de la propia naturaleza humana. Dice, la naturaleza humana, plantea Fukuyama, es central para la democracia liberal, pero y es central para el orden social, político y económico. Es central para un principio que sustenta todo ese orden, que es la igualdad. En la medida en que haya superhombres y hombres, se rompe el fundamento de todo ese orden político, social y económico. Y aparte, y esto sí termina diciendo, estamos entrando en el propio reino de Dios, con todos los terribles poderes del mal y del bien que tal entrada implica. Bueno, por último, creo que más allá de todos los desafíos que tenemos, la crisis que estamos viviendo de valores es una oportunidad para construir una racionalidad distinta, un paradigma distinto, que trasciende, pero no necesariamente elimine la racionalidad instrumental. Una racionalidad que no se base solamente en las preferencias del consumidor, sino en las necesidades de las personas, que no se funde en cálculos económicos, sino una ética del bien común, una racionalidad que permita conservar y reproducir el circuito natural de la vida humana y de la naturaleza. Obviamente, para construir esa racionalidad se necesitan principios. Esos principios son fundamentales para lograr también esta preocupación del Papa Francisco por humanizar la tecnología, es decir, no tecnificar al hombre, sino humanizar la tecnología. Para lograr esa humanización de la tecnología hay que recordar algunos viejos principios fundamentales, como que los derechos y los deberes de las personas en relación a la vida en sociedad
se delimitan, se esclarecen y cobran su sentido verdadero a partir del reconocimiento de su dignidad inalienable. Esto hay que subrayarlo porque está puesto en cuestión, de su carácter único e irrepetible, única manera de saber qué lugar se ocupa en el mundo y de reconocer el papel que cumplimos en él. El orden social y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse al orden personal y no al contrario. La persona es el único ser que es autoconsciente, que está dotado de interioridad, de insistencia en la terminología del filósofo y teólogo Ismael Quiles. La interioridad como constitutivo ontológico de su ser, como condición del encuentro entre ser y dignidad del hombre, es la razón profunda por la que la persona humana es el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales, la cual por su misma naturaleza tiene absoluta necesidad de la vida social. Bueno, voy a saltear esto y voy a terminar con Marechal. Marechal no vio, así con estos términos, la biotecnología, pero en una de sus novelas, El banquete de Cerbero Arcángelo, hay una sinfonía del robot. Ve que hay como una especie de degradación del hombre, ¿no? Y en 1965 escribió un libro de poemas que se llama El poema del robot. Yo le voy a recitar solamente la primera estrofa, porque creo que ahí él logra dar con lo central de esto. Dice Marechal: el ingeniero de robot se dijo, hagamos a robot a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y compuso a robot cierta noche de hierro, bajo el signo del hierro y en usinas más tristes que un parto mineral. Sobre sus pies de alambre la electrónica, ciñendo los laureles robados a una musa, lo amamantó en sus pechos agrios de logaritmos. Pienso en mi alma. El hombre que construye a robot necesita primero ser un robot él mismo. Vale decir, podarse y desvestirse de todo su misterio primordial. En esencia, lo que hay que defender es el misterio primordial de la persona humana. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente. La verdad que muchísimas gracias a vos, sí, realmente. Juan Bautista nos has ilustrado de una forma que creo que hemos quedado un poco boquiabiertos, ¿no? Con todo lo que has... En realidad es como que, no sé, al menos en mi caso, me siento iluminada con todo lo que dijiste, ¿no? En el sentido de que a veces uno lo ve todo esto en forma salpicada, fragmentada, pero al verlo en conjunto, lógicamente que te conforma la convicción, o digamos, te convences, digamos, de los riesgos que se corre y de los que ya estamos transitando, ¿no? Con relación a todo este transhumanismo. Yo me quedé pensando mucho en una encíclica que es Fides Ratio, de Juan Pablo II, donde ya él, de alguna manera, ponía en clave de ciertas dudas toda esta cuestión, digamos, de la ciencia versus la razón, pero que en definitiva él le encontraba esa inteligencia y esa emoción que tenía en todo lo que le ponía pasión, que le ponía en todo lo que él hacía, encuentra un equilibrio perfecto, ¿no? Tendríamos que volver a leerla. Bueno, no sé, Jorge, si querés agregar algo. Mirá, no, yo más o menos pude decir todo, lo que sí, siempre a disposición. Y no, ¿sabés qué? Me olvidé de saludarlo al doctor Hernán Bayot, que nos está acompañando también yo como director del Colegio de Abogados, y no lo saludé de mi parte. Vos sí hablaste de él, pero yo no dije nada. Hernán, que fue profesor mío en la secundaria también. Así que no, de mi parte abierto al diálogo y a lo que quieran. Hay gente bastante prestigiosa acá que puede decir muchas cosas, preguntas, reflexiones, a entera disposición. También para compartir material a disposición.
Bueno, si quieren comenzar, comenzamos una ronda de preguntas, o quien quiere hacer alguna, digamos, algún comentario. Carlota. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan Bautista, yo te quería preguntar si vos el tema, ¿dónde ves el centro de la cuestión ética? Digamos, en esa corporización del ser humano y esa falta de razón, de espiritualidad, ¿dónde ves el centro de la cuestión ética del transhumanismo? Hola Carlota, qué alegría. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? No de nada. Muchas gracias por estar aparte. Para mí lo que hay, lo que estamos viviendo, digamos, el transhumanismo es un emergente muy, muy fuerte en la actualidad, es un desconocimiento o un oscurecimiento del esplendor de la dignidad humana. Cuando hablamos del esplendor de la dignidad humana, estamos hablando de del ser humano considerado integralmente, en todas sus dimensiones, ¿no? Corporal, cultural, espiritual, religiosa. Creo que se está despersonalizando al ser humano. Persona, ustedes saben, perdón que haga esta pequeño, viene del griego prosopon, que era máscara, que era la representación en las tragedias, pero también del latín, per se una, que tenía que ver con la singularidad humana. Para mí está en juego eso, está en juego. Si nosotros perdemos esa visión, ¿no es cierto? Y esa apertura, digamos, mi lucha, digamos, aprovechando tu pregunta, Carlota, es por el humanismo trascendente. En cuanto clausurás al hombre, en cuanto lo despojás, ¿no es cierto?, de ese misterio, de ese esplendor, entonces es un objeto. Cosificás, reificás al hombre y ya deja de ser el centro. Se lo subordinás a cualquier otra realidad, a la economía, a la ciencia, a la técnica, etcétera, etcétera. Esto está modificando ese antropocentrismo, estaría modificando eso, y estaría poniendo a la ciencia en el centro, y la superioridad del que tiene los medios para aprovechar esa ciencia, y ponerse en un lugar superior. Así Sí, yo es. creo que es así, que hoy está en juego eso, que es la subordinación del hombre a cualquier otro interés, económico, científico, tecnológico, político. Gracias, María Alejandra y todo el Instituto de Bioética del Colegio por ponernos en estos temas que son centrales. Gracias, Juan Bautista. Y sí, porque en estos momentos, como lo hemos conversado en varias oportunidades, digamos, en reuniones del instituto, yo creo que hay mucho desconocimiento, pero también hay muchas cuestiones que lucen como auspiciosas para el ser humano. Vos comentabas, por ejemplo, el hecho de, bueno, no recuerdo la sigla que mencionaste, mejor dicho, era una serie de letras y de números, con relación al tema del genoma humano, ¿sí? ¿Quién no quiere saber si no tiene algún tipo, digamos, de cuestión hereditaria o que puede inclusive transmitir a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Eso yo lo he visto en varias oportunidades con personas que tienen problemas, o sea, por cuestiones de salud, y dicen, bueno, yo quiero ver qué es lo que pasa conmigo, para ver si esto yo también lo puedo transmitir a mis hijos y que ellos puedan prevenirlo, ¿no? Entonces, ahí hay como una pugna también muy importante entre ese espíritu de trascendencia que tenemos, porque obviamente, ¿qué es lo que diferencia el hombre de un animal o cualquier otro ser viviente? Es la convicción y es la idea de la trascendencia. Los demás seres no, digamos, no tienen idea de trascendencia. Y creo que ahí es donde se produce, digamos, por ahí, esa inquietud para decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos saber si ya tenemos algún tipo de enfermedad que el día de mañana podemos transmitirla? Y si esto es posible, cortar, como vos decías, ¿sí? Esta cadena, ¿m? Para que esto no se siga transmitiendo.
Y esto está muy, en estos momentos está muy, digamos, en boga, y hay mucha gente que está segura de que puede hacerlo. Entonces, bueno, ahí también tenemos un tema bastante, digamos, es acuciante, porque cuando se trata de la salud es acuciante, ¿no? Claro. Una Entonces, gran mejora, digamos, esa posibilidad, la edición genética, ¿no? claro, claro. Puesto que esto es muy provisorio porque es poco todavía lo que se sabe, hay que analizarlo detenidamente, pero desde, digamos, todo lo que tiene que ver con... Todo lo que tiene que ver con la edición genética, hay que distinguir si es para un mejoramiento, o sea, no hay enfermedad, ¿no? Para un mejoramiento o tiene un fin terapéutico. Bueno, ahí está el punto. Claro, si tiene un fin terapéutico, es razonable, hay que ver qué consecuencias tiene. Lo que no se sabe todavía son las consecuencias que puede tener a posteriori, si hay alguna reversión, etcétera, etcétera. Claro, claro, claro. Con el Porque, principio de precaución. Pero lo que es más cuestionable, porque eso es lo que nos hace caer en la eugenesia, es si es un mejoramiento. ahí Claro. está el punto. Por eso creo que esa es una línea muy, pero muy, digamos, muy, muy delgada, ¿no? Porque es la famosa búsqueda de la fuente de la juventud, ¿no? De decir, bueno, vamos a estar siempre muy bien, pero estamos incumpliendo con el ciclo de la vida. Como así, digamos, creo que eso nos deshumaniza inclusive. Sí, volviendo a la pregunta de Carlota y esta reflexión, el gran tema es es si nos humanizamos o nos deshumanizamos, es decir, si nos subordinamos a la técnica, ¿no es cierto? Y el hombre se transforma en un cyborg, digamos, ¿no? Esto existe en verdad, o sea, complementado artificialmente, mejorado Sí, sí. operativamente el hombre, se lo mejora operativamente, pero no se busca una mejora axiológica, no se busca Claro. una mejora moral, sino meramente operativa. Ujú. Es todo un tema para trabajar, para reflexionar. Y son cuestionamientos muy interesantes. Y Un, desde el un punto, hombre amoral, perdón, Juan Bautista, un hombre amoral, ¿qué vamos? Ni siquiera inmoral, amoral, además porque puede ser no espiritual una persona o no con una visión religiosa, pero ni siquiera con moral, ¿te parece algo así? Mira, si te digo sí, porque no lo sé, francamente no lo sé si vamos hacia ese modelo, digamos, de ser humano amoral. Lo que sí, la tendencia es que no hay ningún tipo de interés por la mejora axiológica, por la mejora ética, por cultivar virtudes, educación, cultura, sino que todo este movimiento al menos tiene el anhelo de mejorarlo operativamente, mejorarlo funcionalmente. Y descuida, no cree, digamos, por lo menos mucho en la cuestión de las virtudes, por decirlo de alguna manera. claro. Además yo me quedé pensando algo que vos dijiste al comienzo de tu disertación, porque quizá no lo elaboré todavía, ¿no? Porque escuché tantos datos interesantes que dijo Jorge y también todo lo que vos comentaste, pero nosotros sabemos que hay una agenda, una famosa Agenda 2030, ¿sí? Y sabemos cuáles son las pautas, ¿sí? Sabemos qué es lo que se pretende. Y por otra parte tenemos los famosos ODS también, y todos sabemos que de alguna manera la idea es, más que nada, reducir la cantidad de seres humanos en el planeta. Lo voy a decir en forma muy, pero muy vulgar. Y por otra parte, yo lo que veo es que se está haciendo, digamos, como quien dice, una propensión a la longevidad. Claro, también pienso a una longevidad sana, pero igual va a haber un momento donde vamos a tener, ojo, lo estoy diciendo un poco, estoy diciendo como un pensamiento libre, ¿no? Vamos a tener entonces muchísimos seres humanos, ¿sí?
¿Por qué? Porque si bien no se va a cumplir con digamos, con el ciclo normal de la vida, sino que aparte de todo, porque vamos a tener personas muy longevas, y por otra parte, eso iría como en contra de lo que se está pensando, digamos, en la reducción de también la población. Sí, bueno, en realidad, digamos, yo creo que lo que plantea ahí Fusaro, ¿no es cierto?, el italiano que yo traje a colación, del cambio de modo de producción, me parece que sí, que esto se está dando, y esto es algo que ya prácticamente es una realidad, el reemplazo del trabajo intelectual en un punto, digamos, inclusive ya hay algunos, ahí Harari explica, ¿no?, algunos estudios que han hecho cuáles son las profesiones que van a desaparecer primero, que pongámosle que sea una exageración, pero sí tiene un grado alto, digamos, de acierto, ¿no es cierto?, esas predicciones. Entonces, claro, por un lado vamos a tener gente sin empleo, en masa, ¿no es cierto?, que en un punto sobra, es decir, que no tiene valor económico, ¿se entiende? ¿Qué quiere decir trabajo? Que yo hago algo útil para la comunidad. Por un lado vamos a tener mucho de eso. Y por el otro lado, una élite que tal vez alcance, concomitantemente con esto, alcance ciertos grados de superación de años, de longevidad, de superinteligencia, de fortaleza física y demás. Esa coexistencia de esas dos, esto es un escenario bastante probable, esa coexistencia de ambos, digamos, clases de personas, va a hacer que los que menos tienen intenten protestar de alguna u otra manera. Entonces seguramente se va hacia un mayor control, o lo que decía Henry Kissinger, o los informes de los 70, ¿no es cierto?, del Banco Mundial, digamos, la necesidad, como decía María Alejandra, de reducirlo a eso otro, porque si eso otro es muy grande, genera una presión social que puede hacer poner en peligro el poderío de esa élite. Bueno, Ese es un escenario bastante probable, digamos. Sí, Lo otro ya de que alcance la eternidad y todo eso es muy... claro, Sí, pero por eso te digo, yo creo que aquí veo como una cuestión, digamos, hasta dicotómica, ¿no? Pero es para pensarlo muchísimo. Elizabeth, me parece que había levantado la mano, ¿puede ser? Sí, buenas noches. Yo quería ¿Qué hacer tal? una pequeña pregunta, bueno, una intervención. Yo creo que, digamos, lo que decía Carlota, lo que decía el expositor respecto de la ética es central el debate. Y pienso también que más allá de la ética, la bioética va a desempeñar un papel central, porque, digamos, este tema, como, bueno, todos los que trata la bioética, o sea, necesariamente abarca, pienso, o sea, situaciones, no sé, que vienen de la política, de la economía, de la salud, de la biología, hasta el mismo derecho, digamos, que va a involucrar una cuestión arista que va a necesitar un debate profundo, digamos. O sea, como podríamos decir, desde una perspectiva moral bien cimentada, como marcaba el expositor respecto de lo que dijo Ratzinger, que es como un caballito de batalla para todo lo que decimos. No todo lo técnicamente posible es éticamente admisible, y es una gran realidad. O sea, reivindicar la centralidad de la persona humana creo que hoy es el mayor desafío frente a esto de los ODS, que ahora supuestamente no se van a llamar más ODS, que porque no se alcanza a cumplir, vamos a hablar de metas a partir del, no sé, 2030. Muchas cuestiones, digamos, implicadas. Entonces, mi pregunta es esto, ¿es necesario caminar hacia una bioética global? Con estos pensadores que fueron saliendo, ¿podemos pensar eso? Porque, digamos, el debate va a ser individual, seguro, relacional también, estatal. ¿Se puede hablar de eso y de caminar a esa cuestión de pensar una bioética global, al menos de lo discursivo tal vez? bueno, gracias por el comentario, Elizabeth, y por la reflexión, que es muy interesante. De hecho, me quedó en el tintero la cuestión de la bioética. De la bioética, ¿no?, como conjunto de saberes interdisciplinarios, sí, yo creo que es cada vez más importante. Veo difícil
salvo, bueno, alguna institución como en su dimensión institucional, como la Iglesia Católica, o las grandes religiones, digamos, que se puede establecer un comité de bioética global, ¿no? Hoy lo que vemos es justamente que todo lo que es coordinación, cooperación entre naciones, sobre todo a partir de la pandemia, y ahora con el tema de la guerra en Europa, sobre todo en Ucrania, es muy difícil de vislumbrar. Las naciones hacen prevalecer sus intereses específicos por sobre cuestiones más trascendentes. Pero no es algo a lo cual haya que renunciar, digamos, ¿no? Es algo, yo creo que es algo necesario. Y vuelvo a insistir en que es buena la reflexión, porque hoy la bioética es central, es fundamental. No puede ser una cuestión solamente de especialistas o expertos en su torre de marfil, por decir de alguna manera, sino algo que tiene que tener una discusión de mayor envergadura. Bien, muchas gracias. ¿Alguien había levantado la mano? No sé si Hernán habías levantado la mano, ¿puede ser? No, yo voy a prender así me reconoce Juan Bautista, que hace años que no lo veo, pero somos viejos conocidos. Yo quería preguntar lo siguiente, hay una diferencia entre... A ver, pero tal vez que lo primero es que creo que el derecho en la práctica es más positivo que lo que estás proponiendo vos, porque es más como de cosmovisión, y la verdad es que vivimos en sociedades en donde lo que vos decís, yo lo comparto plenamente, pero mucha gente no lo comparte. Entonces creo que es importante lo que decís de principios, y yo me pregunto cómo aplicar eso, sobre todo a los casos nuevos. A los casos nuevos me refiero en general, el derecho viene después de los hechos. Es decir, primero vienen los descubrimientos y después vienen las regulaciones. No sé si tenés en el tintero alguna cuestión que se pueda anticipar, digamos, antes de que tengamos seres humanos creados o de que tengamos congelamientos de seres humanos y resurrecciones, que hoy en día no es posible, bueno, a no ser con embriones, digamos. Pero me gustaría esto para ver si hay algo de luz que puedas echar sobre eso, Juan Bautista. Gracias. ¿Cómo andás? Gracias, Ignacio. Qué alegría verte, aunque sea de manera virtual. Estás impecable, estás igual. No creas. 30 años más o menos. Hace 30 años no te veo, muy bien. ¿Me repetís la última parte de la pregunta? Que la perdí por la conexión. No. Si vos crees que hay algo que se pueda establecer de antemano, es decir, si el derecho, yo no me dedico al derecho, me dedico a otra área de conocimiento humano, así que no tengo ni idea. No conozco ningún caso en donde el derecho se haya anticipado a los hechos, sino que viene en general después. Primero vienen los descubrimientos, las nuevas técnicas y después viene la regulación. Creo que el único caso en donde esto hubo cierta prohibición fue en el caso de la clonación humana, pero la clonación humana de hecho se ha practicado al margen de que estuviera prohibido. Si no me equivoco, es algo que ocurrió hace unos años en China. Entonces, bueno, quería ver si te parece que desde algún principio que pueda ser comúnmente aceptado por gente que tenga cosmovisiones diferentes, ¿sí? Muy probablemente mucha gente esté de acuerdo con lo que decís vos, pero no lo llamaría humanismo, creo que trascendental, usaste de expresión, no estoy seguro. Porque yo creo que es muy importante encontrar principios, y la mayor parte de los seres humanos tenemos principios en común, desde ya. La defensa del bien, la búsqueda de la justicia y un montón de otras cuestiones. Entonces, yo no lo conozco, pero me gustaría saber si se te ocurre de algún principio que cuide de la dignidad humana. Y esto yo lo veo un poco difícil porque, por ejemplo, el tema del patentamiento, en general en lo clásico había una distinción entre lo que era una invención y una creación. Pero dado que hay modificación genética de la flora y la fauna, y nosotros lo tenemos en los alimentos que tenemos a diario, eso se ha podido regular y se ha defendido a quienes han, bueno, no sé, a distintas empresas que han hecho... Patentado. Claro, y las han patentado. Entonces, de alguna manera, lo mismo podría ocurrir, eso podría ser un antecedente para que se patenten
mejora sobre la genética humana. Y por supuesto que eso sería peligroso. Entonces habría que determinar, supongo yo, alguna especie como de territorio intangible. Otra cuestión después es qué pasaría en la práctica, pero bueno. Bueno, no quiero hablar más que preguntar. Es interesante la reflexión más allá de la pregunta, porque son temas complejos, como dije al principio, de muchos matices, y muchas veces hay distintas miradas que enriquecen. A ver, el tema, yo no soy positivista desde el punto de vista jurídico, es decir, no creo que, si bien tiene su especificidad, la ciencia jurídica creo en una visión interdisciplinar. Digamos, hay varias teorías jurídicas, ¿no es cierto? No solo el naturalismo, sino también la teoría crítica, etcétera, etcétera, que ven la necesidad de la interdisciplina en el derecho. Acá hay un tema fundamental que es la fundamentación antropológica de los derechos humanos. El fundamento de los derechos humanos, de todos los catálogos de derechos humanos, es la dignidad humana. ¿Qué entendemos por dignidad humana? Bueno, un significante vacío, digamos. Desde mi propia visión propongo esto. Ahora, es cierto que decís vos, pero esto no conforma a todo. Bueno, lo que yo estoy aparte trabajando, más allá de esta exposición, es la necesidad del diálogo profundo y convergente entre la razón secular y la razón religiosa. Que es lo que acá la doctora María Alejandra Pasquet, la importancia de Fides et Ratio, ¿no? De ampliar el horizonte. Este es un tema muy de Ratzinger, ¿no? La razón ampliada. Sí. Proponía Ratzinger, es decir, bueno, no solo el diálogo con la religión católica, sino con las grandes tradiciones religiosas. Ojo que el secularismo es un fenómeno propio de Occidente, pero tenemos 2/3 de la humanidad que tienen visión religiosa. Y aparte, incluso en Occidente, por más que no sean resurgimientos católicos, hay resurgimientos religiosos. Y muchos pensadores, bueno, a vos no te lo voy a explicar, que lo conocés mejor que yo, Ignacio, muchos pensadores, digamos, como Habermas, ven también esa necesidad de convergencia entre la razón religiosa y la razón secular. Pero básicamente, digamos, a partir de esto, ¿no? De la dignidad humana como fundamento de los derechos humanos, también se han elaborado algunos convenios o algunos documentos de bioética que son por ahora demasiado generalistas, pero que de alguna manera tratan de proteger la dignidad humana y la no instrumentalización. ¿No? Muy bueno, muy interesante. Sí, yo creo que aparte de todo, y ya me voy a meter en el derecho positivo, en el sentido del derecho escrito, creo que también va a depender mucho, obviamente, de las legislaciones. Por eso decía Ignacio, que me parece muy interesante, pero también va a depender de las legislaciones de cada uno de los países, ¿no? Y también vamos a tener un valladar. Entonces, tenemos que ver qué es lo que pasa. Porque cada país tiene, ¿no es cierto?, su sistema, tiene su sistema desde constitucional hasta, ¿no es cierto?, su sistema, digamos, mejor dicho, sus principios. Así que creo que de ese lugar también va a depender mucho, y ahí también, como dice Juan Bautista, del diálogo, un diálogo profundo y un diálogo que realmente, digamos, aporte para también los distintos sectores. Pero bueno, creo que hay mucho para hacer, pero me parece que lo más importante de todo es que somos muchos los que estamos, digamos, enfocados y de acuerdo con que esto tiene que tener ciertas limitaciones. Me parece que esto, porque las directrices, bastante, para mí son claras. Bueno, porque uno tiene ya una convicción, pero tenés que convencer también al otro. Porque lo que vos decías con relación al tema del derecho, es verdad. Las veces que se han creado leyes para crear costumbres después, fueron leyes que fueron al fracaso. Y en la Argentina tenemos unas cuantas. Así que, bueno, pero sin ir a ese tema, la idea es que justamente sea, como decía Juan Bautista. Así que bueno, no sé si quieren agregar algo más.
Bueno, si les parece muy bien, bueno, primero les agradecemos mucho a todos los participantes que han estado acompañándonos con ideas, con atenta y respetuosa atención, y le agradecemos también a Jorge, a Tira, bueno, a Hernán, también a la doctora Carlota, a todos los que están presentes, y específicamente también a nuestro invitado de honor, que es Juan Bautista González Saborido, que ya te estoy diciendo, para la próxima vas a tener que venir, no solamente, digamos, con tus grandes conocimientos, sino que aparte de todo, anda pensando algunas ideas, ¿sí?, para ir dando respuestas, aunque sea para ir también cerrando estos temas, ¿no? Porque este es un lindo foro. Le agradecemos también a Elizabeth su participación, y realmente lo interesante de todo esto es que no se termine acá, sino que al contrario, el tema está planteado. Quizá ahora lo importante es seguirlo, por eso se podría hacer un lindo también foro sobre este tema. Bueno, si les parece muy bien, cerramos, y no sé si Jorge, ¿querés decir algo? O, bueno, alguien Simplemente muchas gracias a Juan Bautista, muchas gracias a Hernán Bayot, a todos los que hablaron, muy nutritivas, muy esperanzadoras las preocupaciones, y bueno, yo tengo en ese sentido mucha fe de que vamos a terminar saliendo adelante, que vamos a terminar constituyendo un mundo mejor, donde el ser humano vuelva a tener el valor superior que supo tener y que hoy está en crisis. Muchas gracias. Perdón, quiero agradecer mucho la invitación, y espero dentro de no mucho tiempo, lo más breve posible, poder ir a visitarlos, y bueno, que nos encontremos, porque la verdad que hay mucha gente querida ahí en Rosario, siempre Bueno. ir, los colegas siempre a mí me han tratado magníficamente, así que bueno, nuevamente gracias, y obviamente agarro el guante para Y sí, no te queda otra, Juan Bautista. Nos cautivaste, entonces ahora, pero sería realmente interesante que puedas acercarte, y bueno, y de esa forma también hacer un encuentro presencial, que eso va a ser muy lindo. Así que bueno, entonces desde ya por supuesto que quedan todos invitados. Así que bueno. Ya con Elizabeth Vidal por el chat ya estamos diseñando algo para... Me imaginé porque muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Chao, muy abrazo amables. grande. Gracias. Chao, hasta pronto, Chao. que sigan muy bien. Gracias, buenas noches. Chao.